no nos van a recordar por lo que dijimos. Y vaya que dijimos muchas cosas. Nos van a recordar por lo que le hicimos sentir. A nosotros nos recuerdan por lo que hacemos sentir a las personas. Por eso cuando tú ves un speaker, puede ser que hable perfecto, que pronuncie todas las palabras de manera perfecta, pero si no transmitió, si no despertó una emoción en la audiencia, lamentablemente nadie lo va a recordar. Pero si a lo mejor cometió unos tropiezos, no pronunció algunas palabras bien, pero despertó algo en la audiencia, una emoción, esa persona va a ser recordada. La única forma de que tu mensaje cale en el público es que despiertes alguna emoción. Bienvenidos a mi podcast, conversando de todo con el doctor José Manuel Rizo. Hoy estoy en los estudios de, por supuesto, de estos maravillosos espacios que nos ofrecen Ripoc Studio, disponible para todo el mundo que quiera contactarlos para que puedan hacer estos maravillosos podcasts y programas. Pero hoy tengo acá a José Gregorio Morales. Yo no sé si decirle doctor, decirle comunicador, decirle experto en comunicación, no sé cómo llamarte en realidad, o decirte eres todas las cosas juntas. ¿Cómo estás, José Manuel? Qué gusto saludarte, gracias por la invitación. Además, un espacio tan amable, tan agradable y tan acondicionado precisamente para hacer lo que vamos a hacer en este momento, que es una conversación. Saludos también a toda tu audiencia, que sé que está por allí. Y yo preferiría que en este momento me diga José Gregorio, y que afortunadamente he tenido la dicha de adquirir muchísimos skills o herramientas en mi vida y que están allí, pero en función o en principio soy eso, José Gregorio Morales. José Gregorio tiene algo muy particular. Desde mi punto de vista, yo creo que él es la prueba viviente de que no hay excusas para triunfar. ¿Y por qué digo eso? José Gregorio, cuéntale a todos los que nos están escuchando que las excusas no existen, porque sus orígenes fueron unos orígenes bastante humildes. Así, mira, qué bonita manera de empezar y qué chévere traerlo a colación, porque aunque hay muchísimas personas que por algún motivo, y que no critico, siempre tratan de ocultar el pasado en caso de que haya sido de carencia, pues yo me siento profundamente feliz, afortunado y dichoso de haber nacido en el kilómetro 18 de la Panamericana, en el barrio Francisco de Miranda, Escaleras Guaycaipuro, o le dicen, popularmente ahí en el sector le dicen Hueco Loco, Hueco Loco, tal cual. De una forma muy, la gente de ahí del 18 y de las barriadas siempre tienen una manera muy divertida y elocuente, pues, de describir o caracterizar las zonas, incluso a las personas con los apodos y todo esto. Bueno, crecí allí con mi familia, y tengo amigos todavía allí en la comunidad, tengo vecinos, familias, incluso una comadre, bauticé a uno de los hijos de mis amigos allí. Estudié en colegios públicos toda mi vida, lo único que pagué fue un posgrado que hice en la Universidad Metropolitana, y ya por supuesto después de grande, bueno, tenía 27, 28 años cuando logré hacer ese posgrado allí. Y no hay excusa si tienes preparación. Porque yo creo que la excusa, o uno empieza a poner muchas excusas en su vida, es cuando no tienes capacidad, cuando no tienes herramientas. Y allí tuve y tengo la dicha de que mi papá no tenía mucho que darme desde el punto de vista metálico, pero me dio algo formidable que fue educación. Y gracias a esa educación es que mis hermanos y yo pudimos, pues, evolucionar, crecer y hoy por hoy ser profesionales en distintas áreas. Eso es lo que más valoro. Yo creo que las excusas, cuando usted está poniendo muchas excusas para algo, es porque no tiene preparación absoluta. Hay muchas personas que seguramente nos están viendo y dicen, yo quisiera tener un podcast como el que tiene el doctor, pero es que tengo esto, empiezas a buscar excusas. Si tienes excusas es porque no tienes preparación. Entonces, prepárense y ustedes verán que las excusas empiezan a disiparse un poco. Ahora, ¿qué es más importante? ¿O es una combinación? Vamos a ver. A ver. La educación del hogar y la educación formal, ¿son necesarias o pueden sustituirse? Y te hago la pregunta porque siempre se habla de que cuando uno viene de estratos humildes, las familias son disfuncionales.
Pero no solamente pueden haber familias disfuncionales allí, en cualquier estrato social pueden haber familias disfuncionales. En tu opinión, que has transcurrido ese camino hasta llegar al éxito, ¿qué crees tú? El concepto de familia disfuncional a veces es un poco complejo y hay muchas líneas delgadas allí. Por un momento se creyó que una familia donde estaba una madre soltera con su hijo era una familia disfuncional, entendiendo que la familia formal o la familia idealizada era papá, mamá, hijos, perrito y abuela. Y yo creo que una familia donde tú recibes amor, sea de tu mamá, sea de tu abuela, hay chamos que se crían solo con su abuela y con su abuelo porque mamá se tuvo que ir del país y papá, como muchos casos en Latinoamérica, pues no existe o se fugó, fue a comprar pan y no volvió. Y eso no deja de ser una familia. Una familia es el lugar donde te inculcan valores, principios, te dan amor y te regalan la educación. Más que poner quizás decir que una es más importante que la otra, porque sin lugar a duda mi mamá y mi papá me dieron valores, principios, pero la academia, el colegio, la universidad me regaló herramientas para poder tener un oficio. Yo creería que un buen profesional parte de la base de que sea una buena persona, de que sea un buen ser humano. Y un buen ser humano difícilmente se va a construir en un colegio, se construye en casa. Creo que esa es la educación base, la educación... Pudiese decir que sí es la más importante, Doc. Creo, me aventuro a pensar que sí es la más importante porque de nada te sirve que tengas herramientas extraordinarias y que hayas ido a la mejor universidad del país y que incluso hayas hecho un posgrado en Harvard si quizás no tienes esa formación de hogar bonita, que no hayas recibido amor, porque no vas a ser una buena persona, no vas a ser un buen jefe, no vas a ser un buen líder, no vas a ser un buen compañero de trabajo. Entonces sí creería, ahora que nunca me lo había cuestionado, preguntado, y qué bonita reflexión la que me permites hacer, creo que sin lugar a dudas la educación familiar es la más importante y yo me aventuro a pensar que recibí una de las mejores. Ahora, ¿qué puente habrá, y esto te lo pregunto, José Gregorio, entre los valores y la comunicación? Hay una relación extremadamente estrecha y te voy a explicar por qué. Porque en función de los valores que tú tengas es que te vas a comunicar con el resto del mundo. Si, por ejemplo, para ti un valor importante es la amistad, tú vas a procurar tener una comunicación asertiva, eficiente con las personas que te rodean para construir vínculos de amistad. Si dar, por ejemplo, es otro de tus valores, pues sin lugar a duda tú te vas a comunicar y vas a ver la comunicación como una herramienta para dar consejos, para dar herramientas, para transferir información, que es una de las cosas que yo procuro hacer siempre, transferir información y no quedármela solo para mí. Entonces, en resumidas cuentas, los valores son la base o la mesa. Imagínate, esta mesa que tenemos acá son los valores y la comunicación son todos los elementos que pueden reposar sobre esa mesa. Al menos así lo veo yo. Ahora, cuando nosotros hablamos de valores y hablamos de comunicación, la gente a veces lo piensa de que, bueno, no, solamente es la forma como yo me comunico con mis hijas, con mis hijos, con mi pareja, con mi familia. Pero es que el empresario, muchos de ellos no entienden que sus valores corporativos son importantes para la comunicación de cada una de esas personas que integra su organización. Ahora la pregunta va, ¿en realidad los empresarios están conscientes de eso? Tú sabes que yo últimamente he descubierto, he tenido la fortuna de trabajar con muchos corporativos, muchos líderes empresariales a los que le he dado capacitación, formación o formo parte de sus equipos de asesores externos. Y el empresario lamentablemente tiene algo que debe controlar y es el ego empresarial, yo lo he denominado así. Las personas que han logrado tener éxito de forma empírica quizás, que han logrado construir fortuna, que han logrado construir empresas, sienten que como ellos lo empezaron a hacer solo, y esa es la historia de muchos empresarios. Mira, yo empecé este negocio poco a poco, iba, vendía, tocaba puertas y fui construyendo esto hasta lograr tener un estatus dentro de la empresa, que estás en la presidencia y tienes un grupo de líderes o colaboradores que ayudan a que esa empresa se sostenga. Desde que tú empezaste hasta este momento han pasado, por ejemplo, 10 años, 15 años o 20. Todo cambió. Y como todo cambió, tú no puedes seguir pensando que las cosas se tienen que hacer como tú las hiciste en su momento. Entonces el empresario, ¿qué pasa? Dice, yo sé cómo se hace eso, ¿no? Tú supiste hacerlo en su momento, hace 10 o 15 años atrás. Por eso es que el valor o uno de los aspectos más importantes que puede tener un líder, incluyéndote, incluyéndome, es tener una dosis de humildad. Y no entender la humildad como que eres un tonto. Porque el empresario normalmente tiene algo de soberbia que es necesario también en su comunicación y es yo sé, yo puedo. Pero
en momentos de decir, no lo sé. Y por eso me rodeo de personas que saben incluso más que yo. Yo no sé, a lo mejor tú sí sabes editar, sí sabes grabar, sabes de iluminación, pero tienes un equipo aquí extraordinario que quizás sabe un poco más de tú y tú inteligentemente, tu labor como líder de este proyecto es buscar a los que sepan más que tú sobre algunos aspectos. Así es. El empresario promedio lamentablemente no tiene esa dosis de humildad que le permita ver, entonces ellos creen sabérselas todas y como creen sabérselas todas, no hablo de todo, valga la cacofonía y el choque ahí de palabras, pero en la mayoría de los casos me he tropezado con ese gran inconveniente que permite que el líder pueda evolucionar. Y lo switcheo con lo que hablábamos al principio de la educación. Hay líderes que dicen, yo sin hacer nada, mira, sin estudiar nada, mira todo lo que construí. Imagínate que hubieses estudiado, siempre le respondo yo. Si hubieses estudiado, imagínate todo lo que hubieses podido construir. Se hubiesen perdido los horizontes y las fronteras para ti. Ahora bien, la comunicación, hay diversas formas de abordarla. Hay algunas personas que sienten que la comunicación es no agresiva. Hay unos que, pues, son agresivos por naturaleza en la comunicación y en el trato, sobre todo con personas que están a su cargo. Y eso, ¿cómo lo traducimos en la actualidad de hoy? Es decir, tú acabas de poner un ejemplo. La persona que construyó un negocio a la usanza de antes y manifestaste que todo había cambiado diametralmente en este momento. Ok, seamos gráficos. Explícanos a todos, como si fuéramos niños de 5 años, cómo ha cambiado entonces el tema de la comunicación actual. Fíjate, la comunicación ha cambiado y yo creo que el valor más importante que hoy podemos apreciar es que cuando hablamos de comunicación creemos que es la bidireccionalidad que existe entre mi mensaje y el que me escucha. Es decir, a mí me pagan y me escriben todos los días por mis redes sociales para que los enseñe a hablar. Mira, ¿cómo hago para hablar? ¿Cómo hago? Me imagino que a ti te lo consultan también. Doctor, ¿cómo hace usted para hablar frente a las cámaras, para dirigir el podcast? Nadie o pocas personas se detienen a preguntarte cómo escuchar. Y allí está la clave de la comunicación asertiva. Escuchar para entender, no para responder. Dejar de ser los interesantes para empezar a ser los interesados. En este momento, o desde que empezó este podcast, desde que te conocí, porque tenemos la fortuna de conocernos hoy, yo he estado escuchándote, prestándote atención. De esa manera, pero escuchándote para entender lo que tú me estás preguntando, lo que me estás diciendo, lo que me estás tratando de comunicar desde que llegué. Y allí radica la verdadera comunicación. Yo creo que ese es el cambio más profundo que ha tenido la comunicación últimamente, pero no lo hemos entendido porque nos preparan para eso, para defendernos, para hablar, para expresar nuestras ideas, para vender. Fíjate que a los vendedores que le dicen, tienes que hablar. Y un buen vendedor tiene que tener un 80% de escucha y un 20% de habla. Cuando tú escuchas detenidamente a tu pareja, a tus hijos, a tu entorno, a tus empleados, pues vas a tener la llave secreta para poder conquistar, persuadir, no manipular a cada una de esas personas y lograr tus objetivos. O sea, alinearlos a los objetivos que eventualmente tengas. Fíjate que yo trabajé por mucho tiempo de vendedor de seguros internacionales. Ah, imagínate. Sí, con una multinacional norteamericana. Que no le vamos a hacer publicidad. No le voy a hacer publicidad. Menos que... mire, hay menos que nos contraten en los comentarios de quiero publicidad. Y en la instrucción que nos daban, decían que los 20 minutos, cuando llegabas a la oficina del cliente, esto va a ser una pregunta, te estoy haciendo el preámbulo para la pregunta. Nos decían, tú llegas y tienes que fijarte en los detalles. Tienes que fijarte en las fotografías que tiene sobre el escritorio. Si el hombre le gusta alguna actividad específica, porque no comiences tratándole de vender algo. Comienza por conocer a ese potencial cliente, a ese ser humano que está frente a ti. ¿Será que hoy en día que todo lo queremos rápido y todo lo queremos ya con las redes sociales, no nos estamos dando el tiempo de conocer a la persona? Acabas de... que primero, que buen entrenamiento ese que te dieron, porque ahí, ¿qué estabas haciendo? Escuchando. O sea, cuando tú llegas a un sitio y empiezas a ver, por ejemplo, en tu oficina, no es el caso tuyo,
Pero yo llego a la oficina de un cliente y veo que hay un retrato con su familia. Digo, un valor importante para él, su familia. Estoy escuchándolo. No me está diciendo nada, ya yo estoy escuchando. Llego a un lugar y veo que hay una persona quizás que te ofrece café. Estoy escuchando. Su lenguaje es servir. Y es amable, es agradable. Esa persona posiblemente espera que si me visita yo también le puedo ofrecer algo. O la próxima vez que lo visito le traigo algo, chocolate, algo. Entonces, la inmediatez de hoy en día efectivamente ha hecho mella en la forma en la que nos comunicamos, porque todo es inmediato. Y como todo es inmediato, el escuchar amerita tiempo. Muchos vendedores dirán, pero ¿tú crees que yo voy a ir la primera vez a escuchar y a ver qué tiene para después ofrecerle y venderle algo? Sí, es más asertivo. Es mejor no atropellarnos todo en su tiempo, escuchar al cliente para poder ofrecerle un producto o servicio que cubra su necesidad de manera eficiente. Si tú no escuchas al cliente y no sabes, vamos a citar un ejemplo. Yo te pregunté o lo conversamos de qué vamos a hablar, cómo lo vamos a abordar, cuáles son tus intereses, qué tienes, mira el estudio, vamos a hacer esto. Si no hubiese existido esa conversación previa y nos sentábamos aquí estuviésemos, yo no sé de qué estuviésemos hablando, claro, es un buen comunicador. A la aventura. Y una buena venta no puede ser la aventura, una buena venta tiene que ser asertiva. Y hace mucho tiempo, fíjate que el switch de los vendedores de antes era así, a la aventura. Pero hoy existe tanta competencia que no puedes dejar nada al azar. Tienes que ser más astuto, más eficiente y más asertivo. ¿Qué tanto ha cambiado la comunicación por la influencia de las redes sociales? Todo. Es que yo creería que no hay una sola cosa en el mundo, o son pocas las cosas en el mundo que no han cambiado producto del tema de las redes sociales. Las redes sociales cambiaron absolutamente nuestra forma de ver, de pensar, de procesar la información. Yo siempre en las conferencias hago la referencia a los 7 pecados capitales. Y uno de los pecados capitales es la pereza. Y siempre le pregunto a las personas, ¿quién aquí es perezoso? Nadie levanta la mano. Y cuando yo empiezo a explicarle qué es la pereza en esta era, es el delivery, sin ánimos de restarle importancia, todos son muy importantes. El delivery, la comida servida rápida, las redes sociales, que tú escribas y te respondan de inmediato y que tú puedas hacer cosas sin el mayor esfuerzo posible, como es el caso ahora de ChatGPT, de la inteligencia artificial, que tú ya no tienes que redactar un correo, sino que le das instrucciones o prompts para que él te... Eso es pereza. El cerebro del ser humano está diseñado para reservar o conservar la mayor cantidad posible de energía, no gastarla. Y la tecnología ha puesto la mesa servida para que seamos más perezosos. Entonces, la forma en la que nos comunicamos, la forma en que vemos el mundo, las redes sociales lo cambiaron. Y ahora la inteligencia artificial la va a cambiar. Pero yo me aventuro a pensar y he estado investigando mucho sobre esto. Hay personas que pronostican que en los próximos 3, 4, 5 años el mundo, literalmente como lo conocemos hoy, va a ser totalmente diferente. Y yo creo que sí va a ser así. Ahora, cuando a mí me entrenaban, ¿verdad? A mí me habla, yo también fui Master Training en Programación Neurolingüística. PNL, extraordinario. De Richard Bandler, que para mí es el creador, que era uno de los mejores hipnólogos del mundo. Yo me entrené con él. Y él nos hablaba en ese momento de una palabra en inglés que se llama rapport, que lo que viene a hacer es la empatía que tú generas. Y yo siempre me he preguntado, y no puedo dejar... Ya sé por dónde van los tiros por esa buena pregunta. No puedo dejar de hacerte esta pregunta. Si todo es redes sociales, si todo es prompt, si todo es inteligencia artificial, ¿y cómo se genera una empatía a través de un mensaje? Mira, nosotros difícilmente lo vamos a entender bien. Por un tema, hay una brecha generacional entre nosotros y los chamos que ya nativamente, porque nosotros no somos nativos, nosotros quizás tuvimos la dicha de estar, de aprender y adaptarnos a esto. Los chamos que vienen hoy en día en camino no van a generar sistemas o procesos que les permitan generar empatía o socializar en ese ecosistema digital que se está creando. Lo que creo, como todo en el mundo, sabes que siempre es cíclico. Yo asumo, no sé en cuánto tiempo, a mí no me gusta hacer este tipo de predicciones como hacen los economistas, que predicen lo que va a pasar en noviembre y después no la pegan, o como hacen los expertos del clima, que dicen que va a llover y no llueve. Al menos acá en el trópico, en Estados Unidos y en Europa sí suelen acertar.
Creo que va a llegar un momento donde la gente, esa relación a través del teléfono va a ser tan insuficiente para llenarlos realmente que van a volver a la parte presencial. Lo que ocurrió en pandemia, empezaron a hacerse todos los cursos virtuales, que se saturó. La presencialidad en los cursos y talleres volvió, la gente quiere estar allí y ve la virtualidad como una alternativa. Es decir, yo quiero ir presencial, pero si por algún motivo hay cola, llueve, bueno, chévere que tengo ese plan B. El plan A es la presencialidad y el plan B es lo virtual. Y creería que va a pasar eso, pero sin lugar a duda, los chamos, las nuevas generaciones están desarrollando una forma de comunicarse y de generar, saber si a alguien le cae bien o no, es eso que hablamos de tener empatía o vincularte con otra persona a través de cómo se escriben, cómo chatean, lo que le comparte, los intereses. A mí esta persona me compartió este video que a mí también me gusta, entonces ahí empieza a haber relación de empatía con el otro. ¿Crees tú que con la inteligencia artificial mejorará la comunicación a nivel de las organizaciones empresariales o serán más perezosos internamente para comunicarse? ¿Se favorecerá la comunicación interna o será un obstáculo? Creo que el proceso como tal, corporativamente hablando, lo va a mejorar. ¿A qué me refiero? Llegó una cotización, inmediatamente el departamento de comercialización se va a enterar, el departamento de facturación le va a llegar, porque todo va a estar automatizado. Pero los seres humanos involucrados a lo mejor no van a estar conscientes de todos esos procesos que están ocurriendo porque van a ser automatizados. Entonces va a haber poca comunicación, creo yo, natural, nativa entre seres humanos, pero se van a automatizar muchísimos procesos que a su vez va a generar, creo yo, acuérdate que ahorita estamos con esto de la inteligencia artificial, todo haciendo pronósticos, creyendo, va a generar conflictos dentro de la empresa, porque todo va a estar tan automatizado que la gente no va a saber lo que está pasando en esas automatizaciones. Y luego que eso ocurra, potencialmente van a tener que retomar algunos pasos o algunos puntos de todo ese proceso automatizado para que haya alguien, un humano, que filtre, que vigile, que resguarde o que asegure que todo se está cumpliendo de manera asertiva y eficiente. Esta pregunta anterior te la hice porque tú eres consultor en comunicación. Correcto. Y porque a mí me encanta la música y uno de los procesos que mejoró la comunicación interdepartamental antiguamente en Venezuela ocurrió con el fenómeno de las corales. Las corales corporativas fueron hechas antes de que existieran los coach y los consultores en comunicación, oratoria, etcétera. Fueron hechas para que se pudieran conectar la gente, para que hubiera una colaboración entre ellos, para que se conocieran, porque el integrante de la coral establecía un ambiente colectivo, de grupo, con valores compartidos, etc. De ahí migramos a lo que se conoció como el consultor en comunicación, por ejemplo. Y hoy en día se ha migrado a algo que llaman coach. Okay. Que al final la palabra coach es simplemente, pues, yo creo que es una palabra que importamos de los Estados Unidos, pero al fin y al cabo sigue siendo el mismo consultor, pero con otras herramientas. Tal cual. Básicamente. Ahora, cuando tú hablabas de coral, la coral implica que cada uno se escucha, que escucha el que está al lado porque está cantando, que establece una camaradería entre ellos. Cada uno de los que integraba era de departamentos distintos, favorecía la comunicación. Pero cuando hablamos de la comunicación, entonces, ¿qué tiene que hacer un consultor ante esta realidad? ¿Cómo logra lo que lograban las corales si la gente ya no se va a hablar, la gente se va a mandar mensajitos, la gente va a ser automatizado todo? ¿Cómo logra el consultor que esa gente se comunique de nuevo? Tiene que sacar un retiro. Hace como 3 meses fue que caí en cuenta, 2-3 meses. Normalmente yo empiezo la jornada en la mañana, yo hay días que tengo ya programados tardes, mañanas o días completos para hacer trabajo de sentarme en el escritorio, revisar correos, responder, armar propuestas, mandar propuestas. Y me empecé a dar cuenta y de hecho me asusté porque decía, no tengo nada que hacer. O
O sea, llegaba un momento del día donde decía, no tengo nada que hacer, no, ya hice lo que tenía que hacer, porque uno siempre tiene algo que hacer. Y más, asumo que tú te pareces en ese aspecto a mí que es creativo, ¿sí? Desocupados nunca estamos. Así sea, con la mente estamos trabajando. Y caí en cuenta que era que con la ayuda de ChatGPT estaba acelerando muchísimo mis procesos y estaba teniendo más tiempo o para crear cosas nuevas, o para buscar más clientes, o para enviar más propuestas, o para hacer un documental y un largo etcétera. Creo que las empresas va a empezar eventualmente a ocurrir eso. Hay procesos que están automatizados y eso puede hacer dos cosas, o hacer que sea más productiva la empresa, crear nuevos canales de comunicación, crear nuevas estrategias, y los humanos que van a seguir estando en la empresa desde el punto de vista operativo, por ejemplo, una empresa de seguros, ¿cómo tú automatizas absolutamente todo? La confianza está precisamente en las personas, al menos para nosotros. No sabemos lo que vaya a pasar con los que tienen hoy 5 años y que están naciendo bajo toda esta tendencia. A lo mejor ellos la verdad es que van a confiar en una máquina tanto como nosotros confiamos en los seres humanos. Va a haber espacio precisamente para que esa comunicación exista, para que haya integración. No soy experto en talento humano, pero creo que todos tenemos que no darle la espalda al tema de la inteligencia artificial, sino saber cómo la integramos en nuestras organizaciones y saber de qué manera van a impactar y cómo evitar que eso quizá opaque o mitigue la posibilidad que existe de que todos nos podamos comunicar. Capaz y ahora van a haber espacios para compartir más, para recrearnos más. Capaz hay empresas que quizás tomen eso y dicen, bueno, mira, como tenemos más tiempo porque están los procesos automatizados, tenemos chance de hacer brunch, hacer dinámicas para crear nuevas ideas y un largo etcétera. Pero nadie tiene la respuesta. En este momento, incluyéndome los que estemos hablando de este tema, estamos haciendo aproximaciones a los que creemos, pero no hay certeza de lo que vaya a ocurrir. Hay una palabra que se utiliza mucho y que todos la manejamos. Alguien dice, el algoritmo. El algoritmo de Instagram, el algoritmo que hay en TikTok, el algoritmo, todo el mundo con el algoritmo. Y el algoritmo es simplemente una fórmula matemática. A mí no me preocupa el algoritmo. ¿Qué te preocupa entonces? A usted le debería preocupar lo que voy a decir a continuación. A mí me preocupa el que programó el algoritmo. Y te voy a decir el por qué. Porque creo que nos están metiendo en un tubo y te están segmentando y te están gobernando tu vida sin que te des cuenta. Y voy a extender un poquito la pregunta, y esto tiene que ver mucho con la comunicación. Si a mí me gusta el entretenimiento y entonces el algoritmo detecta que a mí me gusta el entretenimiento, entonces me bombardea con el entretenimiento. Y yo paso horas con ese entretenimiento, riéndome solo eso, y me estoy perdiendo de otras cosas que yo pudiera nutrir mi mente. Y eso ya te están volviendo, si tú no te das cuenta, en un individuo segmentado. Ahora bien, eso para mí te debe afectar la comunicación al final. Sí. Porque entonces, ¿qué es lo que vas a comunicar todo el tiempo? Entretenimiento, risas, baile. ¿Y dónde están los otros valores de los cuales hablamos? Sí. ¿Dónde están aquel valor de contenido del que estamos hablando nosotros ahorita? Tú hablaste al principio de un valor fundamental, hablaste del valor de que te dieron tus padres, que eres una persona profesional y exitosa gracias a los valores de trabajo, de perseverancia, de unión familiar que tu papá y tu mamá te dieron. ¿Y dónde lo voy a conseguir eso? En TikTok, bailando. Si lo que me da entretenimiento, si otro señor que me va a hablar de valores, no lo puedo ver o no me doy cuenta porque me bombardean solo de una cosa. ¿Cómo ves tú esto? Que eso abre un debate interesantísimo y no sé si empezar voy a empezar a tratar de responder todas las aristas que has abierto con tu planteamiento. Pero todo tiene que ver con comunicación. Todo, absolutamente. Y tú eres un hombre de negocios. Por eso es que creo que el que creó el algoritmo lo hizo genial. Él es un negocio, él dijo, yo le voy a dar al público lo que quiera. Hermano, y la pegó, lo hizo extraordinario. El problema no es quién creó el algoritmo, el que creó el algoritmo lo hizo fantástico. El problema es el que está del otro lado del teléfono, de la pantalla, tú, tus hijos, tu esposa, yo. Si a ti te gusta el entretenimiento, pero tú sabes conscientemente que eso resta tiempo,
tú puedes cambiar el algoritmo. Tú puedes ir a TikTok y en el buscador escribir, no sé, quiero conocer más de cómo crear un podcast. Cómo crear un podcast, empiezas a ver ese contenido y el algoritmo detecta que eso te interesa y te empieza a mandar ese contenido. O sea, tú eres el que tiene el control real. O sea, tú tienes la posibilidad de controlar lo que consumes. Pero, lamentablemente, muchas personas pueden perder días. A mí me ha pasado, yo lo debo confesar. Y cuando yo caí en cuenta de eso, inmediatamente me switché. TikTok es adictivo y de hecho te genera shot de dopamina tan alto que puedes pasar horas. Recuerdo que el máximo de tiempo mío pasando haciendo swipe fue 2 horas y media. Cuando yo vi que había pasado 2 horas y media literalmente viendo tonterías, para no decir una grosería, dije, pana, esto es grave. Pero él no está fallando, él me está mandando cosas que me gustan tanto que pasó 2 horas y media. Entonces ahí caí en cuenta y digo, no, yo voy a educar al algoritmo para que me mande lo que yo quiera. Ahora, eso evidentemente afecta a nuestra comunicación porque de lo que vamos a hablar es precisamente de eso y nuestro cerebro va a estar condicionado a todo eso que estamos viendo en la pantalla, que son esos bailes, trends, que no son malos, porque esas personas también, muchos los criticamos, pero ellos lo están haciendo bien, ellos están creando contenido para personas, para un público que existe, que es que le gustan los bailes, las bromas y la tontera. Alguien dice que es la venganza de los chinos, porque este TikTok es para nosotros los occidentales, el TikTok de ellos es muy diferente al nuestro. Totalmente distinto. El de ellos es educativo. Y fíjate que por el otro lado tenemos un gran reto los creadores de contenido. Un reto que tienes tú, que tengo yo y que tenemos todos los que hablamos de estos temas que no son baile. Estamos compitiendo con baile, estamos compitiendo con exhibición de cuerpos, lo voy a decir, y disculpo, con pendejadas. Estamos compitiendo con eso. El reto que tenemos nosotros es cómo hacer que esto sea tan interesante, tan entretenido, porque la educación no está divorciada del entretenimiento. ¿Cómo hago yo para educar y entretener al mismo tiempo? Que es el edutainment. Ese es el gran reto que tenemos. Hay muchas personas y yo estuve hace tiempo estuve en ese dilema y yo decía, gente, no ve mi contenido, yo que estoy educando y yo estoy haciendo cosas interesantes y cómo es que aquel toche tiene millones de seguidores y yo que aporto más tengo. No, bueno, sin decir nada, hay unos que se caen a palo, a trago, limpio. Sí. Prácticamente borrachos diciendo sandeces ahí en esa borrachera. Hasta, pues han caído hasta comunicadoras muy famosas en ese plan, y no voy a decir el nombre por el respeto y en la consideración que les tengo a ellas y a ellos, y tienen miles de seguidores. Y yo también me pregunté lo mismo, ¿cuáles son los valores de la gente que está escuchando esto? Sí, pero quizás caer en ese tema. No era que los valores armadiados y nos hemos convertido en una sociedad antivalores. No en su totalidad, porque generalizar es complicado. Sí, pero es que, ojo, no quiero sonar como el tío fastidioso que dice, mira, en nuestra época, porque vamos a parecer que tenemos más edad de la que realmente tenemos. Pero sí creo que hay muchos de los valores que lamentablemente se han perdido, que hay que recuperarlos, sí, y eso ocurrió también en nuestra época, porque yo recuerdo a mi mamá y a mis tías y a mi abuela diciendo, esto se perdió, esta juventud de hoy en día no sirve y aquí estamos tú y yo y servimos. Es verdad, cuando salió la lambada fue eso. Claro, eso fue súper vetado. Recuerdo que también decían que nosotros íbamos a tener el cerebro atrofiado porque jugábamos mucho Nintendo. Cuando surgió la calculadora dijeron que la gente iba a ser bruta porque ahora la calculadora resolvía todo. Creo que no, yo lo que considero es que hay contenido como este que tú estás haciendo, que es súper valioso y que aplaudo, que lo que hay que hacer es cómo hago para que eso le llegue al público que yo quiero, que sea entretenido. Y si no le llega a aquel público, lo voy a decir, es que ese público no te merece, y eso lo entendí yo. Cuando yo no tengo un video con muchos views, digo, bueno, no llegó, o a lo mejor también puede ser, no gustó, pero a quien le llegó valió la pena. 3.000, 5.000, 10.000, valió la pena, y dejé de pelear con el algoritmo, dejé de pelearme con los otros creadores de contenido que tienen muchos views, y más bien los felicito y digo, qué bueno que está teniendo muchísimos views. Yo me recuerdo que ese estrés nosotros no lo teníamos cuando yo empecé. Cuando yo empecé como comunicador, yo empiezo en televisión. Ok. Me gané hasta un premio en el año 2002. No le digas, no voy a de las S. Pero el productor, que era un productor de Radio Caracas Televisión, donde esté en paz descanse, que me enseñó muchísimo, él me decía, no te preocupes de la gente que la está viendo y de la audiencia. Haz tu trabajo en forma profesional.
Y si con tu trabajo logras llegar a una sola persona y el mensaje les llegó, el programa fue un éxito. Correcto. Eso lo entendí porque él me lo enseñó desde el principio. Y eso debería entenderlo las personas. Ojo, debería entenderlo usted y todos los jóvenes que hacen contenido un contenido simple que hagas en tu Instagram. La gente, los muchachos se estresan y las muchachas también. Ay, esto tengo views, no les contó, no me dieron corazoncito, no lo compartieron. Olvídalo. No, Es una forma de expresión y de comunicación. y también hay que tener algo supremamente claro. Tu concepto de podcast, yo siento que es nicho. Un nicho no es masivo. La risa, todos nos queremos reír. Es verdad. Todo el mundo se para hoy con ganas de reírse, pero no todo el mundo se para hoy con quiero aprender de comunicación. Y es la realidad. No podemos procurar sentirnos tan importantes que nuestro mensaje todo el mundo lo tiene que escuchar. Yo entendí que hay personas, y siempre ocurre, hay personas que cuando llegue el momento que le toque hacer una conferencia, una reunión, lo asciendan, liderar un equipo de ventas, en ese momento nada más escribir. José, necesito que me ayudes a cómo comunicarme, cómo hablar en público, cómo hablar frente a la cámara. Llegó su momento. Pero para reírnos, todos queremos reírnos en algún momento. Si nos vamos recordando RCTV, la Radio Rochela tenía unos números de rating altísimos. Primer Plano no tanto. Y Primer Plano abordaba unos temas súper interesantes. El Observador o los noticieros nunca tenían picos tan altos como La Rochela. Y no, el público, todos nos queremos reír. Tú eras audiencia de La Rochela, yo era uno de los de la audiencia de La Rochela, pero no era de Primer Plano. Yo no veía Primer Plano, no era de mi interés en ese momento por mi edad. No sé si en el caso tuyo lo fue. Entonces, me acaba de decir... No, esto vale. Dije, a ver, cuando se dije, yo viejo, dije, no sé si el caso tuyo es, no lo sé. Pero quizás hay personas que nos están viendo. Y a lo mejor en ese momento, mi papá, que era mayor que yo, decía, José Gregorio, ve Primer Plano. Y a mí no me interesaba ver Primer Plano. Y si empezamos a hablar de valores humanos con Arturo Ula Prieto. Correcto. Imagínate. Pero fíjate que hubo alguien, por eso es que te digo, hubo alguien que sí tomó la fórmula perfecta. ¿Cuál fue? Que fue el maestro, o sea, no, que eso se me olvidó. Chópate esa mandarina, ¿cómo es? Oscar Llanes. Oscar Llanes. Él educaba, entretenía, todos lo recordamos. ¿Tú recuerdas a qué? Un gran periodista venezolano. Periodista. Él encontró la fórmula. La cosa es que él encontró la fórmula. De hecho, se convirtió en un personaje. Tenía usaba unas corbatas que eran súper divertidas. Tengo un señor de seda con una corbata de Mickey. En aquel momento era súper disruptivo. En la pantalla de Venevisión encontró la fórmula. El tema es, ¿tú estarías dispuesto a hacer algo así? A lo mejor tú dices, no, porque mi público, yo soy un abogado, yo tengo este tipo de clientes. Yo tampoco lo haría, yo tengo clientes corporativos, no me siento identificado haciendo un bailecito para entretener y educar. No. Entonces, hay para todos. Hay para todos y todos nos podemos comunicar. Mi objetivo es llegar al corporativo, es llegar a empresas que puedan contratar mis servicios, llegar al CEO de la empresa, al líder. Y yo sé que no son muchos, entonces yo entiendo que mi nicho es un poco más pequeño. Si le llegó, hay un video que yo hice en Instagram donde digo que mi mamá no me quería. Tu mamá no te quería. Mi mamá no me quería. Y lo hablo en mi conferencia. No, ese es el pie que yo doy para hablar de que no era que no me quería, mi mamá me ama, me adora, pero tenía una mejor comunicación con mi hermano, porque mi hermano la escuchaba más, pero yo pensé que era que no me quería. Y ese video tiene... yo no sé cuántas miles de reproducciones y me trajo como 70,000 seguidores en cuestión de 15 días. Y no el entretenimiento, fue reflexivo, fue emotivo, gustó y le llegó a muchísima gente. Entonces, lo que yo siento es que conectaste con el sentimiento y la emoción de mucha gente. Porque la frase es impactante. Sí, claro, mi mamá me quería, entonces mucha gente lo fue a ver porque yo, wow, yo me siento identificado. Ahí encontré la fórmula, pues, pero dije, claro, este fue el gancho, lo que llaman hook, gancho, short, que lo usan mucho, o clipear el contenido. Para terminar, ¿cómo esta coordinación? Sí, no se puede terminar. ¿Qué está haciendo la seña para Lucol? Pero para terminar esta conversación que estuvo tan sabrosa, yo diría lo siguiente, pues. A ver. ¿Qué es más poderoso entonces? ¿Una comunicación que logre conectar con el sentimiento de la persona o una comunicación objetiva, fría, narrativa? Mira, te voy a responder con una frase. Nadie
Nadie, y apréndanse esto, nadie te va a recordar por lo que dices. Ni a ti ni a mí, si alguien está llegando al final de este capítulo, y ojalá que sea así para que la retención en YouTube nos ayude, si alguien llegó hasta este punto, no nos van a recordar por lo que dijimos. Y vaya que dijimos muchas cosas. Nos van a recordar por lo que le hicimos sentir. A nosotros nos recuerdan por lo que hacemos sentir a las personas. Por eso cuando tú ves un speaker, puede ser que hable perfecto, que pronuncie todas las palabras de manera perfecta, pero si no transmitió, si no despertó una emoción en la audiencia, lamentablemente nadie lo va a recordar. Pero si a lo mejor cometió unos tropiezos, no pronunció algunas palabras bien, pero despertó algo en la audiencia, una emoción, esa persona va a ser recordada. La única forma de que tu mensaje cale en el público es que despiertes alguna emoción. Y eso los políticos lo saben muy bien. Asumo que lo puedes interpretar en este momento y muchas personas también. Eso es lo que hace un buen comunicador, despertar una emoción. Hay que procurar hacer eso. Con tu equipo de ventas, con tu hijo. Tu hijo, mírate todas las cosas que tú le dices a tu hijo todos los días. No hagas eso, ¿no? Pero el día que tú logres conectar con él y que lo hagas sentir una emoción, eso se te va a quedar aquí. Tu profesor del colegio recuerda siempre al que más rabia le tenías porque despertó en ti una emoción. Rabia. Recuerdas al más pana porque despertó en ti una emoción. Alegría, empatía, comprensión. En la medida que nosotros nos procuremos despertar emociones en las personas, vamos a ser recordados. Espero que me recuerden, ¿vale? Y sus redes sociales ya están apareciendo. Y yo les quiero decir hoy que este podcast siempre está hecho con mucho cariño para todos ustedes. Porque para nosotros la comunicación es conectarme con todos ustedes de corazón a corazón. Un gran abrazo, daré a mi corazón, a tu corazón.